Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Carla Ramírez Pulido, soy la coordinadora de la Comisión de Equidad aquí en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia magistral el día de hoy. Tenemos a la doctora María Elena Tejeda Yeomans, quien nos va a dar la ponencia Transformar desde dentro, mujeres STEM y el poder del diálogo intergeneracional. Para poderla conocer un poco dentro de su trayectoria, me voy a permitir leer su semblanza curricular. La doctora María Elena Tejeda es física teórica y profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Colima. Es integrante nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, SNI, y cuenta con una destacada trayectoria en el estudio teórico fenomenológico de la materia nuclear en condiciones extremas, colaborando en proyectos internacionales. Es doctora en física por la Universidad de Durham, en Reino Unido, e investigadora postdoctoral del CN Young Institute for Theoretical Physics. Ha desarrollado investigación en cromodinámica cuántica, física de partículas y física de iones pesados, integrando enfoques perturbativos y no perturbativos para comprender los estados de la materia a altas densidades de energía. Además de su labor científica, la doctora Tejeda impulsa estrategias institucionales para el fortalecimiento integral de carreras científicas de mujeres jóvenes en STEM, a través del Programa Institucional de Mentorías en STEM de la Universidad de Colima y de la red PI-Docentes, en convenio con el Perimeter Institute for Theoretical Physics en Canadá. Su trabajo combina excelencia académica, liderazgo y compromiso con la construcción de espacios más equitativos e inclusivos en la ciencia. Muchas gracias, Malena, por compartir con nosotros tu experiencia y los micrófonos son todos tuyos. Muchas gracias a la doctora Carla Ramírez y a todo el equipo de la Comisión de Género de la Facultad de Ciencias en la UNAM. Es un placer para mí estar aquí y gracias por invitarme de nuevo a compartir algunas ideas, algunos avances del trabajo que hacemos desde la Universidad de Colima y al que por supuesto invitamos a quien le interese pues a colaborar, a contribuir, a interactuar con nosotras y a decirnos, a darnos sugerencias y a compartirnos ideas. Voy a compartir la pantalla y ustedes ya me dicen si se ve mi presentación. Em, Solo mándenme la señal de que todo se ve bien y comienzo. ¿Se ve bien? Sí, va. Bueno, yo preparé una contribución para la semana del 25N de la Facultad de Ciencias de la UNAM en torno al trabajo que ya empezamos a hacer hace unos años en colaboración con muchas personas dentro de la Universidad de Colima, tanto docentes como investigadoras, investigadores y personas que están en puestos clave, puestos directivos dentro de la universidad. En dos direcciones. La primera tiene que ver con ofrecer mentorías para mujeres que están en una trayectoria dentro de carreras o con las miras a tener una carrera STEM. Y por otro lado, los procesos en los que estuvimos trabajando el pasado tiempo de verano, en el que empezamos a imaginar nuevas maneras de aportar a estos procesos, a estas trayectorias STEM, con un proyecto que hemos sometido a la convocatoria eh, sobre violencia basada en género para instituciones de educación superior con un enfoque de STEM que lanzó un organismo en Canadá, en el gobierno canadiense, y es por ello que en mi charla lleva este nombre. Eh, la, la Les quiero platicar esencialmente de cuatro cosas. Primero, platicarles un poco acerca de cómo está a grandes rasgos la brecha de género, no solo en el ámbito de la vida en general y de las profesiones y de los avances que hay en educación, en salud, en todos estos aspectos que nos permiten medir esta brecha de género,
sino que también ya situada, enfocarnos en cómo está la brecha de género en STEM en México, qué datos tenemos, qué datos nos hacen falta. Obviamente que este es un proceso que requiere muchas más esfuerzos para tener mejores datos. Pero también platicarles de estas dos maneras en las que estamos haciendo investigación y actuando dentro de la Universidad de Colima, y que por supuesto nos gustaría mucho compartirles estas experiencias y ver de qué manera podemos colaborar con ustedes en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Enfatizar algunas de estas estrategias, de qué manera podemos ver que estas estrategias fomentan la agencia, nos permiten visualizar redes y nos permiten también tener estrategias que se sostengan, se autosostengan dentro de instituciones de educación superior, y al finalizar, pues nada más realizar algunas invitaciones para la reflexión, para que quizá a quien le interese, les ofrezco algunas recomendaciones de literatura y de reflexiones para seguir dialogando, ¿no? Y bueno, para esta charla tomé prestada esta expresión: nada sobre nosotras sin nosotras. Es una expresión que obviamente no es mía, tiene un origen hace tiempo, y que ha sido retomada esta expresión en diferentes momentos de la historia de las luchas de las mujeres indígenas y de los feminismos regionales, y por supuesto ha sido apropiada también por mujeres en movimientos STEM. Entonces, ¿cuál es la idea de esta expresión? Bueno, la idea es que nosotras como científicas en México, pues tenemos una visión desde adentro de estos espacios que ocupamos, estos espacios y donde estamos contribuyendo a crear trayectoria, o bueno, a ofrecer acompañamiento para más mujeres en STEM, pero tenemos una visión también de cuáles son los retos, cuáles son las dificultades en nuestros espacios, y a lo mejor tener diálogos entre nosotras, quienes pertenecemos a diferentes generaciones de formación científica en México y en Latinoamérica, podremos de esta manera superar algunos de estos retos, ¿no? Una manera de comenzar a hablar de esta brecha de género a nivel global es observar, por ejemplo, este es uno de los datos o de los reportes que dan algunos de estos indicios sobre la brecha de género: el índice de brecha de género global que reporta el Foro Económico Mundial. Año con año, del lado izquierdo es el reporte del 2023 y del lado derecho tengo la información del reporte que acaba de salir en el 2025. Y como podemos ver en el mundo, la región de Latinoamérica y del Caribe, todos los países que están ahí, tienen, comparada con otras regiones, pues tienen una brecha de género que se puede decir que se allana o se cerraría, de acuerdo a estimaciones que tienen también algunas suposiciones, pues se cerraría en alrededor de 53 o 57 años. Comparada con otras regiones que tienen rezagos pronunciados en algunos de los aspectos que se miden para dar este índice, pues no suena tan mal. Sin embargo, hay que mirar con cuidado este tipo de análisis, puesto que este índice de brecha de género se compone a su vez de varias variables, de varios indicadores, entre los cuales tenemos la situación de salud y de vida, la situación de acceso a la educación, la situación de las mujeres en participación económica y oportunidades laborales y de liderazgos. Y con estos ámbitos, junto con el empoderamiento político, se integra este índice de la brecha de género. Como podemos ver en el cuarto renglón, Latinoamérica y el Caribe tiene reportados ante el Foro Económico Mundial índices bastante buenos de paridad, o sea, buena paridad, llegando a la paridad de género en aspectos educativos y de salud. Y a grandes rasgos, esto comparado con las situaciones que se tenían en Latinoamérica hace décadas, pues esto es muy, muy bueno, ¿no? Sin embargo, dentro del mismo reporte podemos ver algunas cuestiones, algunas tendencias que nos ayudan a ir enfocando
el análisis de la brecha de género, ahora más particularmente dentro de lo que impacta a las trayectorias de mujeres en STEM. Para empezar, en algún lado escogí este gráfico que reporta em, de qué manera, cuál es la proporción de trabajadoras y trabajadores que reportan un corte, una pausa en su carrera, en su trabajo, de algunos países, entre ellos México. ¿En qué proporción lo hacen? ¿Por qué razón? Entonces tenemos el color verde, en este caso es la proporción de mujeres, y el color morado es la proporción de hombres. Y del lado izquierdo tenemos una lista de razones y podemos ver que el ser padre o madre de tiempo completo en proporción es enorme, digamos, es casi el 26% para las mujeres comparado con lo que reportan los hombres en estos cortes que tienen o en estas pausas de sus trayectorias o de sus carreras. Y en general, esta gráfica, si ustedes ven todos los ámbitos que tienen que ver con ser padre o madre, o ser cuidador o cuidadora, tener algún cambio de trabajo, de ciudad, etcétera, el efecto que tiene en las carreras de las mujeres es muy diferente, mucho más fuerte y más pronunciado que en los efectos que tiene en hombres. Y esto, cuando uno se enfoca en trabajar en trayectorias, en dar seguimiento a la situación de las mujeres en México, en la ciencia, pues esto es muy notorio, y justo este año acaba de haber muy importantes eventos que tratan sobre el asunto de en qué situación está el cuidado de la familia y de otras personas, y cómo esto afecta de manera desproporcionada a las mujeres con respecto a hombres. Dentro de este mismo reporte, en la tarjeta que desglosa las variables que México ha enviado al Foro Económico Mundial, ahí sí ya podemos adentrarnos en este reporte y podemos ver del lado derecho hacia arriba. El primer índice que se reporta es la proporción de estudiantes que se gradúan de carreras STEM. En este caso, el color morado de nuevo es hombre, el color verde es mujer, y podemos ver que la proporción de hombres es mucho más grande que el de las mujeres en graduación, en graduados de carreras STEM, ¿no? Cuando hablamos de este índice, entonces estamos pensando que de 10 estudiantes que se gradúan de alguna carrera STEM, tenemos, no sé, el doble, por ejemplo, de hombres con respecto a mujeres. Sin embargo, esta manera de hablar de la brecha de género un poquito no nos deja ver con respecto a quienes comenzaron una carrera STEM, y con respecto a la proporción de quienes inician estas carreras STEM, pues cuántas personas llegan. Para eso hay que irnos a otro tipo de reportes y a otro tipo de seguimientos. Ahora, junto con los reportes del Foro Económico Mundial para la brecha de género, por ejemplo, en graduados en STEM en México, existen estudios. Aquí este es solo un ejemplo para quien le interese, ahí está la cita abajo de la figura. Existen estudios que se han hecho del seguimiento de las carreras científicas en el mundo por áreas disciplinares. Por ejemplo, este estudio que tomó 1.500, no, perdón, 1.500.000 trayectorias científicas que terminaron entre 1955 y los 2000, que tenían una identificación de género explícita como hombre o mujer, y le dieron seguimiento a esas trayectorias científicas a través de un análisis bibliográfico solamente basado en la publicación de artículos. Lo hicieron por disciplina. Y entonces, no solo eso, este estudio abarca 84 países. Entonces, estudios como estos nos dan una manera de ver cómo estas brechas de género se vuelven más pronunciadas si le damos seguimiento a índices en ciertas disciplinas, en ciertos territorios y en ciertas temporalidades, ¿no? Sobre todo, imaginen la posibilidad de ver este mismo tipo de estudios en otras épocas. Por ejemplo, en épocas que tengan que ver con la pandemia, etcétera, se podrán ver los efectos, pues,
totalmente desiguales en las carreras científicas de mujeres y de hombres, ¿no? Entonces, en general, se resumen, hay algunos datos que a nivel global nos permiten dar una visión, tener una visión de la brecha de género en STEM con todos estos datos mundiales. Uno de los índices que no hemos podido abatir a nivel mundial es el hecho de que de científicas investigadoras e investigadores, uno de cada tres solamente es mujer. Y el hecho de que tenemos profesiones en donde explícitamente hay datos para darle seguimiento en donde la remuneración o el pago o lo que gana la mujer no es lo mismo que gana el hombre, ¿no? Entonces, algunos de estos factores mencioné también el efecto de las graduaciones en STEM y el acceso a cierto tipo de trabajos en STEM, pues están muy desiguales para hombres que para mujeres, y son estos los índices que, a pesar de que la manera de medir la brecha de género a nivel global, con todos los aspectos que integran nuestra vida, sí está avanzándose en la dirección correcta, pues cuando nos enfocamos en la brecha de género en STEM, es ahí donde nos damos cuenta de algunos de estos pendientes que tenemos y en los que tenemos que trabajar. Ahora, en México hay un reporte que a quien nos escuche le recomiendo. Es un informe sobre la brecha de género en STEM en la formación técnico-profesional. Es un reporte que se hizo con UNICEF, con la Organización Internacional del Trabajo y el movimiento STEM, en donde le dan seguimiento muy puntual a las estadísticas de mujeres que toman opciones de carreras técnico-profesional en México. Y, por ejemplo, ahí se puede ver que de quienes eligen carreras STEM, cerca del 40% son mujeres, pero solo uno de cada 7 mujeres egresa de estas carreras STEM. Ahí ya podemos ver el inicio y el final. Entonces, poniéndole los números a esto, este reporte o este informe lo que nos indica es que tenemos una fuga, una pérdida, no llega, más de la mitad de las mujeres que ingresan o que eligen estas carreras, pues no se gradúan, ¿no? Entonces, en México tenemos esa fuga en la trayectoria escolar temprana, y a lo largo de las trayectorias STEM tenemos otras que también están reportadas. Por ejemplo, en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, esta es una fotografía, no es de muy buena calidad, pero es una presentación, un análisis de CECITI, del estado de los índices de mujeres y hombres de científicas y científicos que están en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadoras por nivel. Entonces tenemos que la distribución de hombres, que es estas barras oscuras, tienen una distribución que es centrada alrededor del nivel uno, y por supuesto que tiene mayor presencia que las personas que están mujeres que están en estos niveles del SNI, con una pronunciada disminución de la llegada de mujeres a los niveles más altos del SNI. Entonces, esto también hay que tener una perspectiva de cómo se analiza, porque usualmente lo que uno puede inmediatamente ver es que faltan más mujeres que lleguen a los niveles más altos, pero aquí lo que nos faltan son datos sobre todas las personas, hombres y mujeres, que no ingresan año con año al SNI, o que año con año, cuando están sometiendo su evaluación para pasar de nivel, no logran pasar de nivel, y cómo esos factores o esos índices o esos datos nos permiten entender un poco más dónde están las fugas, si es que hay fugas, o dónde están algunas de las etapas difíciles en este progreso, digamos, de una trayectoria profesional científica en México. Concretamente, yo les pongo aquí esta figura, solo no porque se alcance a leer lo que dice cada renglón, sino un poco para que lo vean, porque resulta que esta es la matrícula o las estudiantes que están inscritas e inscritos en todas las carreras dentro de la Universidad de Colima. En la Universidad de Colima tenemos 5 campus, son esas 5 gráficas, y lo que nada más quiero que se vea aquí es que hay una línea en el centro que marcaría la presencia de mitad
de hombres, mitad de mujeres en las licenciaturas y en las ingenierías, y podemos ver que hay una brecha de género en las dos direcciones, ¿no? Hay carreras en donde hay más mujeres que hombres y hay carreras en donde hay más hombres que mujeres. Y como lo sabemos de la literatura, pues em, estas diferencias de matrícula en género están fuertemente asociadas con cómo se perciben algunas de estas carreras, las tendencias y cómo la sociedad manda un cierto mensaje de unas carreras más, entre comillas, más de hombres que de mujeres, etcétera, ¿no? Lo que nosotras vemos en la Universidad de Colima es que, en efecto, las carreras como física, música, educación física y deporte, ingeniero en software, en uno de los campus, por ejemplo, o en otro que tiene más ingeniería, se ve más marcado, ahí hay muchos más hombres que mujeres. La presencia de mujeres es ni la quinta parte de la matrícula, es mucho menor que eso. Y en carreras que tienen que ver con educación temprana, o sea, pedagogía en educación básica, cuestiones de cuidados, cuestiones que tienen que ver con el apoyo comunitario como trabajo social, etcétera, ahí la brecha es muchos más mujeres que hombres, ¿no? Para las mujeres que estamos, que buscamos incluir o entusiasmar para que persigan carreras en STEM, pues también tenemos maneras de visualizar cuáles son los factores que afectan o ponen en una situación de escoger carreras STEM o no escogerlas a las mujeres en Latinoamérica. Les recomiendo para reflexionar un poco de este tema, les recomiendo el documento elaborado por UNESCO en el 2019 que se llama Las mujeres en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas en América Latina y el Caribe, en donde hay un montón de literatura que nos lleva a la reflexión de cuáles son las esferas, los ámbitos que afectan estas trayectorias STEM en mujeres desde etapas tempranas. Lo podemos ver representado con esta figura que tiene varias capas, en donde la capa exterior es la sociedad, la capa inmediata siguiente es la escuela, la familia y los pares y las pares, y finalmente la estudiante propiamente, ¿no? Entonces, podemos ver cómo hay un conjunto de factores interconectados y con temporalidades diferentes en la intensidad en la que influyen en las decisiones que la estudiante va a tomar para seguir una carrera STEM, que van desde la legislación y política pública en la región donde está la estudiante a normas y cultura social de su entorno, pasando por la escuela, el trato, las personas que dan clases en esa escuela a nivel temprano, las maestras, los maestros, las percepciones y la manera en la que esos procesos de enseñanza-aprendizaje se dan con cierto tipo de libros de texto, con cierto tipo de material didáctico. Una esfera de factores importante, como sabemos, es nuestra familia y las personas que nos dan cuidados o que nos apoyan en la casa o en la comunidad, sus creencias, las creencias de las familias, sus expectativas, las relaciones que tengan la familia con la estudiante y, por supuesto, en el centro de este marco de factores está la propia estudiante, su eficacia personal, su agencia, cómo se percibe, cómo se identifica ella con otras personas en áreas STEM y lo que viene por consecuencia, que es motivarse y disfrutar de su trabajo, ¿no? Entonces, como podemos ver, este asunto de crear espacios que den la bienvenida, apoyen, acompañen, empujen, impulsen a las mujeres desde etapas tempranas para tener una carrera STEM, pues requiere que un abordaje integral, requiere un abordaje que reconozca todos estos factores en lo local y que no se desconecte de la visión global que tiene una trayectoria científica, ¿no? Para darles un ejemplo del tipo de programas que tenemos aquí en la Universidad de Colima, hemos creado
una reflexión de la propia universidad con estos datos que les menciono y con las estructuras universitarias que nos permiten imaginar una trayectoria que comienza al ingreso de la universidad, durante las carreras se llevan a cabo y al egreso de la universidad. Y esta reflexión de esta trayectoria que nos imaginamos para las mujeres STEM, nosotros lo situamos en la Universidad de Colima y tenemos la ventaja de que nuestra universidad incluye más de 35 bachilleratos en la región. Entonces, el proceso de ingreso que pudiera ser una etapa, de hecho es una etapa complicada para las mujeres que están en procesos de decisión, para las familias que les están apoyando para ingresar a la universidad, etcétera, es el primer paso en este proceso y es crucial para nosotras comenzar ahí sin dejar de ver que esta es una trayectoria de largo plazo, ¿no? Y por otro lado, cuidar que dentro de los factores importantes que abonan, pero que también pudieran frenar o que pudieran generar fuga de mujeres de las áreas STEM, es el factor de la institución, de los espacios en donde están estas estudiantes realizando su investigación o llevando a cabo su licenciatura o su trabajo de servicio social, etcétera. Y pues cómo estos espacios también tendrían que transformarse, integrar nuevas maneras de visualizar estas trayectorias STEM y que todos estemos en la misma sintonía cuando se trate de ofrecer estos acompañamientos dentro de la institución. Entonces, no nada más pensar en un cambio o en un fomento de una vocación científica, eso es importante, pero el trabajo para que esta vocación se pueda desarrollar incluye que hagamos cambios en diferentes niveles, no solo con la estudiante, sino que también con personas, entrenarles para que sean personas que puedan hacer estos acompañamientos, ¿no? Y la institución, pues que genere eh, espacios y políticas que apoyen este trabajo. Nosotros empezamos con un programa de mentorías STEM aquí en la Universidad de Colima en el 2023, llevamos 2 generaciones de personas que se han entrenado como personas mentoras en STEM, tanto profesores y profesoras de nivel bachillerato como en nivel superior. Y tenemos experiencias múltiples con nuestras mentores y mentoras. Y lo que hemos visto es que a medida que se da este entrenamiento para acreditarte como mentor o como mentora, también se transforman las visiones, se entienden mejor estas trayectorias STEM para las mujeres que actualmente están pensando en una gran diversidad de futuros científicos. Y obviamente que el proceso de mentoría pues ayuda a que las estudiantes cuando así lo desean, reciban esta mentoría en una línea del tiempo dentro de sus últimos semestres del bachillerato, justo para dar el acompañamiento al ingreso a la universidad. Entonces, en la Universidad de Colima tenemos este programa que normalmente se lanzan las convocatorias en el semestre de otoño, en los meses de otoño, y se da una capacitación, un conjunto de capacitaciones en línea para quienes desean ser mentores y mentoras y quienes desean recibir la mentoría. Y una vez que se da esa capacitación en línea, pasamos a una capacitación presencial para dar el banderazo de salida, usualmente en torno o el día 11 de febrero de cada año, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, en nuestro programa ofrecemos eh, 5 o 6 sesiones de mentoría a lo largo del semestre que están precalendarizadas, así como se muestra aquí en la figura. Esta es la línea del tiempo de este año y 4 sesiones de mentoría grupal. Las sesiones en amarillo son de dupla y las que están en azul verde son grupales. Y esto nos permite ofrecer una experiencia de mentoría diversa que además se da no solo en línea, sino que también se da en espacios físicos en diferentes campus de la Universidad de Colima y en diferentes espacios que las estudiantes de bachillerato
les permite interactuar de otra manera, con otras dinámicas, con otras mujeres que están en estos espacios STEM dentro de la Universidad de Colima. Y eso también permite, es una interacción muy rica y fomenta este tipo de diálogos intra o transgeneracionales, ¿no? Con mujeres de diferentes edades que están en carreras STEM en la universidad. Para darles un ejemplo, en la primera generación tuvimos eh, más de 40 personas capacitándose como mentores y mentoras, y en ese semestre se ofrecieron 20 mentorías de todo el semestre, hubo 20 duplas, y de esas 20 estudiantes que recibieron la mentoría, 17 de ellas escogieron carreras STEM, en una distribución como se muestra aquí en estas círculos de colores, en mayor proporción en las ingenierías química, mecatrónica, electrónica y biomédicas, y en siguiente nivel de proporción, ingeniería en software y en sistemas, y física y matemáticas, ¿no? Entonces, este fue la primera generación. Ahora tenemos también una segunda generación, y la idea es poder ofrecer este trabajo este acompañamiento de mentoría en torno a un trabajo que se tiene que hacer para el fomento de agencia, no solo de la estudiante, sino de los docentes, y el trabajo de transformar también los espacios institucionales. La otra estrategia que les quiero platicar en esta presentación es una estrategia que trabajamos junto con la doctora Guille Chávez y la maestra Mónica González, quienes junto conmigo empezamos a imaginar nuevas maneras de construir estrategias para la siguiente etapa del acompañamiento que podemos ofrecer dentro de la universidad, pero que también nos permita hacer un trabajo de investigación sobre los procesos de permanencia en carreras STEM dentro de la universidad. Este proyecto que sometimos nos permitió imaginar una estrategia, una metodología participativa, en donde lo que quisiéramos lograr es que pudiéramos tener dinámicas de diálogos con enfoque feminista en grupos, tanto focales como generales, para que podamos tener más información de la gran diversidad de trayectorias STEM que sabemos que existe en la universidad, pero que no tenemos mapeadas, para tener un poco más de información sobre cómo quienes ya están dentro como profesoras o como directoras en áreas STEM, cómo ellas mismas han creado soluciones a algunas situaciones, cómo han diseñado estas soluciones, y a lo mejor eso nos permite tener eh, eh, o revelar cómo dentro de la Universidad de Colima, de ahí mismo puede salir una propuesta que nos permita diagnosticar y diseñar estrategias para que podamos identificar los factores que afecten estas trayectorias académicas o profesionales de mujeres en STEM en la universidad. Por supuesto que para nosotros a nivel de investigación lo que nos interesa es pues visualizarlos, comprenderlos, saber si podemos generar diálogos que permitan que de ahí mismo salgan estrategias para fomentar la permanencia de más mujeres en estas carreras STEM, pero también en trayectorias profesionales en STEM. Y si existen factores de violencia basada en género en estos espacios, pues cómo podemos diseñar acciones para eliminar la violencia, ¿no? Y es muy importante pues observarla, nombrarla y entenderla para poder diseñar estas estrategias, ¿no? La idea es que esto lo hagamos justo en el contexto de la frase que tomé prestada al inicio de la charla, es entre nosotras mismas, desde diferentes escenarios, ¿no? Entonces, en este proyecto, el primer objetivo es tener el diagnóstico. Segundo objetivo es tener redes que nos permitan generar estos espacios de diálogo, y con los espacios de diálogo, bueno, de ahí estamos seguras que surgirán estrategias que nos permitan intervenir y crear espacios más seguros de, mm, de compartir también soluciones a retos, ¿no?
La línea del tiempo que nos hemos planteado es de los siguientes 2 años y por supuesto que eso va a requerir tener una visión de tener datos, pero no solo eso, cada vez que tengamos sesiones en donde nos reunamos con mujeres que son de diferentes generaciones y que tienen diferentes trayectorias, pues tener la manera de darle seguimiento a eso que nos compartan y de eventualmente tener documentos que podamos compartir con otras instituciones de educación superior, invitarles a crear este tipo de dinámicas también en otras instituciones de educación superior, pues ¿para qué? Pues para que tengamos eh, procesos de reflexión y de cambio, no solo dejarle todo a la niña o a la joven en términos de su vocación y de cómo ella tiene que tener una visualización de su carrera, sino que también los espacios en las instituciones de educación superior, pues que cambien, ¿no? Y se adapten. Es una fortuna para mí presumirles a ustedes que el equipo de trabajo que armamos para este proyecto incluye personas con las que he colaborado desde hace tiempo para el programa de mentoría y que se han ido involucrando no solo como mentoras, sino que también ahora desde sus posiciones o desde su disciplina, pues se han interesado en realizar talleres y en apoyarnos en una gran variedad de estrategias. Aquí las pueden ver. Son personas de trabajo social, de derecho, de psicología, de biología, de ingeniería, de filosofía y de pedagogía, ¿no? Entonces, la idea es que podamos tener una oportunidad y un financiamiento para realizar este trabajo y, por supuesto, como siempre pasa en estos rumbos que nosotros tomamos, mucho de esto es parte de nuestra vida y de lo que hacemos cuando nos reunimos, de lo que platicamos y entonces, pues nada, que invitarles a que dialoguemos más acerca de estas iniciativas y que veamos si podamos compartir estrategias también entre instituciones. Eh, Finalmente, en mi presentación no quería dejar pasar la oportunidad de decirles que para mí, para las personas con las que trabajo en estos equipos y en estas acciones en la Universidad de Colima, pues es muy, muy importante promover que se den más de estos diálogos, más de estas charlas, escucharnos y nombrar algunos de los aspectos que a veces nos cuesta trabajo nombrar y porque sabemos que estos procesos nos permitirán generar, transformar nuestros espacios, pero además nos permitirán tener o creo yo, fomentar estrategias que sean autosostenibles, que no dependan de alguna de nosotras, sino que sigan por su cuenta propagándose entre mujeres de diferentes instancias en diferentes ámbitos de la vida pública y que nos permitan avanzar en mejorar los espacios para las trayectorias STEM. En ese sentido existe un montón de literatura, le llaman JEDI en inglés, pero es el mismo acrónimo en español, sobre temas de justicia, equidad, diversidad e inclusión en STEM. Eh, en particular, hay una reflexión muy importante que hay que hacer con respecto a todos estos temas importantes, que tiene que ver con cómo nosotros vemos qué tipo de acciones estamos promoviendo, si estamos promoviendo acciones en donde ofrecemos las mismas oportunidades a todas las personas o si estamos promoviendo acciones para dar las mismas herramientas para que las personas puedan avanzar en sus trayectorias STEM, o si estamos pensando en que tendríamos que arreglar o cambiar el sistema mediante el cual estamos dando acceso a estas herramientas y oportunidades. Existe mucho trabajo en la literatura en donde se visualizan, se pone a la reflexión el tipo de acciones. Este es un ejemplo de varios y que también lo pongo en las referencias bibliográficas, un poco para pensar en acciones centradas en este caso, las personas que quieren alcanzar la manzana, las estudiantes, digamos, versus acciones pensadas en las herramientas, qué tipo de herramientas estamos dando, si estamos dando las mismas herramientas, pero si esas herramientas son fáciles de utilizar para quienes las estamos ofreciendo y acciones en donde estamos
incidiendo en el sistema, en el sistema educativo, en los entornos de trabajo, pues son acciones que deben de hacerse en paralelo o escalonadas y cada institución tendrá su reflexión. Les invito a que lo hagamos en torno a las trayectorias STEM porque a veces también hace falta pensar en estas acciones o en este trabajo para las mujeres en STEM con ese matiz, con el matiz de estos factores que les mencionaba que afectan las trayectorias STEM, lo que mencionaba al inicio, ¿no? La otra invitación que les hago es parte de algo que nos ha ayudado mucho estar en contacto con Carla, con la doctora Carla y con todo su equipo en la Comisión de Género. Le agradecemos mucho porque ya nos permitió que ocurriera de manera, yo diría, natural, esto que estoy diciendo que quiero que ocurra, ¿no? Por ejemplo, hace unos, no sé, hace unas semanas estuvimos aquí en el foro presentando nuestro libro y algunas de las personas de estos ensayos de mujeres científicas que se presentaron en ese momento ahora forman parte de las iniciativas para la semana del 25N aquí con ustedes en la Facultad de Ciencias del UNAM. Y ese es el tipo de cosas que uno espera que se detonen con estos diálogos, que nos conozcamos y que podamos compartir estas experiencias y agradecerle de nuevo a esta comisión por pues darnos todas estas oportunidades para charlar y para expresar nuestras ideas y lo que estamos trabajando. Muchas gracias, Malena, por esta ponencia. Tenemos unas preguntas, te las voy a decir, tenemos unos minutos. ¿Te parece bien? Muchas gracias, estuvo muy De acuerdo, interesante. muchas gracias. Gracias a ti. Eduardo te pregunta, ¿considera usted que la proporción de mujeres que se gradúan de carreras STEM aumentará de manera significativa en las próximas generaciones? ¿O estima que dicho avance será un proceso más gradual? Fíjate que esa pregunta es muy interesante y muy importante, pero además es difícil de contestar porque en México no tenemos acceso a los datos así puntuales de cada institución de educación superior sobre trayectorias escolares STEM con desglosados por hombre o mujer, no los tenemos. Lo que tenemos es como estadísticas, digamos, generacionales, y lo que podemos ver es que si nosotras identificamos carreras STEM como cualquier carrera en donde para el desempeño de la persona haya que utilizar, no sé, habilidades STEM, física, matemáticas, algunas cosas con la computación, con la programación o cuestiones tecnológicas, pues sí ha habido un crecimiento en cuántas personas, cuántas mujeres en este caso se gradúan, sí hay un crecimiento, sobre todo cuando se detonan o cuando se impulsan polos de desarrollo tecnológico en diferentes partes de México por diferentes razones. Voy a poner un ejemplo aquí en Colima. Para la región de Colima es muy importante el puerto de Manzanillo y existen muchas ofertas de trabajo y muchas áreas de desarrollo donde las habilidades STEM te posicionan muy bien. Sin embargo, lo que vemos es que una vez que ingresas a una carrera STEM como mujer en un bachillerato de la región, la carrera misma es difícil, las familias a veces no saben bien cómo apoyar en algunas cuestiones que tienen que ver con estas trayectorias STEM y los trabajos a los que tienen acceso las mujeres sí son más que antes, pero digamos que no tienen, en su momento, no tienen acceso a niveles más altos dentro de estas profesiones, ¿no? Entonces, de nuevo, si tú buscas cuántas mujeres están en posiciones de liderazgo, de toma de decisión en empresas o en cámaras de comercio o en organismos de innovación, pues no son tantas, ¿no? Entonces, sí estamos avanzando en la dirección correcta. Lo que se percibe con estos datos que tenemos es que es un avance tan lento que para llegar a emparejar la cantidad de mujeres con hombres en algunas de estas áreas se requerirían
decenas de años, ¿no? Ujú. Sí, muchas gracias. La siguiente pregunta te la hace Gerardo. ¿Cuáles considera que son las causas estructurales, institucionales y culturales que explican esta fuga de talento femenino, perdón, a lo largo de la trayectoria académica que mencionaba? Y regionalmente dentro de México se notan diferencias importantes sobre esta fuga académica y desde su experiencia, ¿qué acciones concretas podrían ayudar a revertir este abandono? Híjola, son muy buenas preguntas todas. Me voy a regresar un poquito al inicio de la presentación porque les mostré una esfera, un dibujo que muestra factores que afectan de manera significativa las trayectorias de las mujeres que se identifican con alguna trayectoria STEM en América Latina y el Caribe. Yo diría que este diagrama nos habla de que la situación no solo en México, sino en Latinoamérica y en el Caribe es una situación compartida. Hay elementos muy importantes de la toma de decisiones de las estudiantes que nosotras atendemos, por ejemplo, en el programa de mentorías, a quienes les ofrecemos el acompañamiento para seleccionar la mejor carrera que ellas quieran seleccionar con todos los datos y con toda la información, sea STEM o no, pero que quisiéramos que fuera STEM. Y lo que vemos es que la familia, las opiniones de las amistades y lo que la sociedad manda como mensaje en términos de cómo si tú te pronuncias por una carrera como una ingeniería mecánica o una ingeniería eléctrica o una física, una carrera en física o en matemáticas, eso no se percibe como algo positivo, como algo que hay que apoyar necesariamente. Y lo que vemos es que más bien los comentarios que reciben las estudiantes las ponen a ellas a dudar de si esa es la mejor carrera que hay que seleccionar, cuando lo que nosotros ofrecemos en lo que estamos trabajando es en efecto, hay que reflexionar sobre cuál es la mejor carrera para mí, pero utilizando datos, utilizando una evaluación de mis habilidades, de mis deseos, de mis posibilidades, y menos basada en lo que los demás opinen sobre lo que yo pueda o no pueda hacer. Aquí en la región, abonando un poco a las siguientes preguntas que me hacían, nosotras estamos enfocadas en ofrecer la mentoría STEM a estudiantes del último año de bachillerato, precisamente porque en la Universidad de Colima tenemos la ventaja de que nuestra universidad incluye más de 35 bachilleratos en 5 delegaciones, tanto en el norte de Colima como en la parte céntrica de la capital, como en la costa. Y en eso, de esta manera, nosotras podemos tener abrir la puerta a que las estudiantes escuchen lo que su entorno les dice, pero que lo analicen y lo contrasten con los datos y con sus habilidades y con cómo ellas pueden encontrar a otras mujeres que ya están en esas trayectorias y que a lo mejor no son tan visibles y por lo tanto no se tenían en la mira como un posible futuro. Y eso es parte del trabajo que hacemos, ¿no? No está fácil, digamos, es un sistema complejo, pero esa es la idea. No sé si contesté la pregunta, pero... Sí, sí, muy bien. Muchas gracias, Malena. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo. Te voy a pasar las preguntas para que las contestemos quizás en el Facebook, ¿no? Y que Ajá. queden ahí Sí, muy resueltas. bien. Y bueno, nada más ya para despedirnos, dinos alguna eh, idea final o algo para cerrar esta ponencia con la que nos tengamos que llevar del día de hoy para pensar quizás o para reflexionar. Bueno, solamente decir que primero, pues que me da mucho gusto que estemos aquí de nuevo compartiendo estos espacios de compartir ideas con respecto a esto de las mujeres en STEM, porque creo que
que está sucediendo esto que estamos queriendo hacer dentro de la universidad ahora entre nosotras y ustedes, ¿no? Creo que Claro. por otros temas que ya empezamos a platicar y que ya empezamos a colaborar, surgen estas nuevas conexiones en estas redes de mujeres que aunque no estemos tiempo completo como amistades o como colaboradoras en un proyecto de investigación, contamos con nosotras mismas, nos visualizamos como personas que podemos apoyarnos en momentos cruciales para tener estas conversaciones, porque a veces los espacios en los que estamos, no a veces, eh, casi siempre, en los espacios donde estamos, no hay muchas mujeres, me refiero a ciertas subdisciplinas de la ciencia, ¿no? Y entonces, tenernos de esta manera y estarnos viendo en estos espacios, pues nos permite juntar voces y juntar ideas y a lo mejor encontrar nuevas maneras de incidir en estas instituciones en donde estamos, ¿no? Estoy segura que esto va a generar cambios para las generaciones que vienen, pero ese es el chiste, ¿no? Que no, las acciones no están centradas en unas cuantas, sino que en cambiar el territorio también, ¿no? Para quienes sigan puedan ver con más facilidad cómo, cómo, cómo apoyarse en sus compañeras y cómo recurrir a quizá la bibliografía, la literatura de lo que ya está dicho, ya está medido, ya está explicado, y ir más allá de eso, ¿no? Sí, Ujú. eso es muy importante, ir haciendo redes, ¿no? Muchas gracias, Malena, muchas gracias a la audiencia por estar con nosotros y nada más invitarlos ahorita ya a las 13 horas y a las 17 tenemos la participación de nuestro grupo de teatro de la Factoría Escénica con los monólogos en ciencias ahí en el anfiteatro Alfredo Barrera, los esperamos. Muchas gracias a todos por estarnos acompañando y seguimos en estos eventos dentro del programa de la Semana por la No Violencia aquí en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Muchas gracias y nos vemos mañana en otra ponencia y el ratito en el teatro. Gracias.